Al Punto con Tony Flaquer. Hola Tony, ¿cómo estás? Bien, Andrés, gracias. Gracias por invitarme a tu programa de vuelta. Estamos muy agradecidos porque mucha gente pone en sus reportes de que te ven y te mandan muchos saludos de muchas partes. Gracias, Andrés, gracias. Hoy hay un tema muy importante, la influencia del cristianismo en la cultura ciudadana. Se dice que en la República Dominicana, el 88% de sus habitantes son cristianos. ¿Puede esta población influir lo necesario para ser mejores ciudadanos? Yo creo que eso es parte del problema. Yo creo que los cristianos, en cierta medida, hemos rehuido una confrontación con la cultura en muchos aspectos. Y esa confrontación ha impedido que nuestra sociedad conozca mejor los principios bíblicos y las verdades bíblicas que pueden transformar una sociedad. La verdad es lo que transforma una sociedad. De hecho, la reforma protestante ocurre porque las verdades impactaron en una sociedad y vino una transformación social como fruto del conocimiento de la palabra de Dios y de los principios que esas verdades implicaron en muchas áreas de la vida, en el área legislativa, en el área política, en el área de ciencias, en el área social, en el área económica, ¿verdad? Y yo creo que hay un principio básico. Nosotros los creyentes estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Nosotros no nos podemos ocultar, como dice el Señor, debajo de una cama, ¿verdad? Sino que tenemos que exponer esa luz. Y esa luz de las verdades de Dios que son aplicables a todas las áreas de la sociedad, porque no hay un solo tema que la Biblia no aborde. La Biblia te habla sobre las relaciones familiares. La Biblia te habla sobre la forma de gobierno. La Biblia te habla sobre el trato en el trabajo del jefe hacia su subalterno y del subalterno hacia su superior. La Biblia te habla de cómo construir una sociedad saludable, matrimonios saludables. La Biblia te habla de cómo criar a tus hijos. Esas son las verdades que necesita este mundo en este momento. Lo que pasa es que parte de la gran crisis de Occidente ha sido el rechazo de esas verdades. El hombre ha dado un salto muy peligroso porque ha abandonado las verdades que sostenían el desarrollo social de Occidente para lanzarse al vacío, a una sociedad posmoderna, a una sociedad donde la verdad es relativa, a una sociedad donde no existe la verdad. Y como fruto de eso, nosotros estamos viendo ahora un individualismo rampante, porque como no hay verdad, cada quien se ocupa de lo suyo. Y una de las verdades más centrales e importantes del cristianismo es que nosotros nos ocupemos de los demás, de que nosotros nos involucremos en hacer el bien a los demás, de que nosotros estemos pendientes de cómo ser entes que influyan en beneficiar las sociedades, en beneficiar a los gobiernos, en beneficiar las familias, en beneficiar nuestros hijos, en ser entes que sojuzguen la tierra y que reproduzcan la imagen de Dios en la tierra. Y eso solo puede lograrse cuando nosotros tenemos claramente los principios de las verdades de Dios. Y por eso Occidente logró ese tremendo auge que tuvo Occidente, donde floreció en todos los aspectos sociales y culturales, como fruto de la aplicación de las verdades de Dios en la vida personal, en la vida individual, y luego, por supuesto, como fruto de eso, hubo un florecimiento a nivel colectivo, a nivel social. Muchas personas usan Jeremías 27:7 para nuestros días. ¿Crees que este texto se saca de contexto o es aplicable a nuestros días? Yo creo que no es ningún texto, es un texto muy importante y realmente muy relevante hoy en día. Lo que pasa es que como fruto, ¿verdad?, vamos a decir, todavía nosotros estamos arrastrando la cultura del gueto cristiano, cultura que se desarrolló a partir, ¿verdad?, del liberalismo teológico del siglo XIX, donde fue cuestionada la Escritura, fue cuestionada la autoridad de la Escritura, y muchas denominaciones cristianas decidieron abandonar esa lucha del mundo y concentrarse, volverse hacia adentro de nuevo y estar en una especie de gueto cristiano, no interactuando con el mundo. El resultado ha sido desastroso precisamente. Nosotros debemos confrontar al mundo con cualquier idea errada
que sea contraria a la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ser, como dije anteriormente, luz del mundo y sal de la tierra. Ahora, debemos procurar el bien de nuestra ciudad, primeramente porque esa es la voluntad de Dios, porque nosotros en forjar sociedades sanas y saludables y gobiernos sanos y saludables, nosotros vamos a permitir el avance del Evangelio. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que debemos orar por aquellos que están en preeminencia, por aquellos que gobiernan, para que haya paz y que la palabra de Dios pueda ser predicada sin obstáculos. ¿Cuál es el propósito al final? Una sociedad en tranquilidad, en orden. Es más fácil transmitir el Evangelio muchas veces que en un país donde está en guerra, donde hay disolución, donde hay anarquía, donde la sociedad está en involución, como estamos viendo que está sucediendo en el mundo actual, en el mundo de ahora. Así es que yo te diría que es una carga que debemos de tener todos los creyentes, de ser entes que nos involucremos en buscar la paz de esa sociedad, porque también eso es parte de lo que Dios quiere con los creyentes como portadores de la imagen de Dios. Esos creyentes en el sojuzgamiento del mundo, lo que están haciendo es sencillamente llevando a cada ámbito de la sociedad esa imagen de Dios, que donde entra un creyente y lleva la imagen de Dios y lleva la verdad de Dios en su corazón, en cualquier área que esa persona entre, va a influir para que esa área, de una forma o de otra, sea permeada, sea afectada, ¿verdad? Sea influida por las verdades de Dios para la mejoría de esa área social. Si es en las leyes, si es en el gobierno, si es en la familia, donde quiera que se eche esa sal de las verdades de Dios, esa área, esa esfera de la vida va a ser mejorada, definitivamente. ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en cuanto a la convivencia dentro de su comunidad? Tomando de ejemplo temas como el cuidado del ambiente y la limpieza del entorno. Mira, yo creo que la Iglesia debe preparar creyentes para que sean buenos ciudadanos. Pero yo no creo que la Iglesia tiene que necesariamente inmiscuirse en temas ecológicos o en temas de ese tipo, sino preparar ciudadanos que tengan una conciencia, por ejemplo, ecológica. Porque si el ciudadano sabe que tiene una responsabilidad sobre la creación y que esa es parte de la ley de Dios y es parte del mandato de él, de ser el portador de la imagen de Dios en ese aspecto, ese ciudadano va a salir y va a aportar, no solamente con la ecología del planeta, sino aún manteniendo limpio el basurero de su casa o el patio de su casa o su casa, ¿no? O sea, va a ser un ente que con su actuar va a influir en mejorar la ecología, el ecosistema de este planeta. Ahora bien, yo no creo definitivamente que es la misión de la Iglesia salir a convertirse en un activista ecológico. No creo que esa es la misión. La misión de la Iglesia está claramente delineada y es ir a predicar la palabra de Dios en el mundo entero. Ahora, en la predicación de la palabra y en la conversión de las personas, cuando esas personas entran a conocer la verdad del cristianismo, todas esas áreas van a ser influenciadas. La Iglesia no tiene que estar en política, pero la Iglesia puede preparar hombres con integridad, con un conocimiento de la palabra acerca de lo que debe ser un gobierno, para que cuando vayan a la política, ellos influencien la política. La Iglesia no tiene que estar involucrada, como lamentablemente muchas iglesias hoy en día, en una especie de justicialismo social y ese tipo de cosas, porque lo que la Iglesia tiene que hacer es preparar hombres para que salgan y ellos sean esos entes portadores de justicia social en los ámbitos donde esas personas estén. Y por eso muchas veces la función de la Iglesia, la misión de la Iglesia se tergiversa. La Iglesia está para llevar la palabra de Dios, predicarla, transformar hombres que a la vez van a transformar el mundo donde ellos se desenvuelven. Un placer de nuevo, Andrés, estar con todos ustedes y con todos ustedes, queridos amigos. Gracias por el apoyo que nos dan a este programa y esperamos que realmente Dios lo use para que sus almas sean edificadas.